Saludos cordiales, estimados estudiantes. Quiero aprovechar estos minutos preliminares nuevamente para felicitarlos por el excelente trabajo que vienen realizando en los distintos foros que hemos establecido para cubrir algunos de los ejes temáticos que componen esta asignatura. En el día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia en el contexto del proceso judicial. Es el tema relacionado a la valoración de la prueba. Hemos dicho también que es la prueba la que posibilita la función de la administración de justicia, toda vez que el juez tiene que escoger de esas dos verdades que se le presentan, esas dos versiones que presentan los litigantes, eh, a cuál de las dos dará la razón en función precisamente de esas pruebas que son incorporadas al proceso y que van a sustentar la decisión que va a tomar el juez. En esta ocasión vamos entonces a revisar esas reglas, esos principios de valoración de la prueba a los cuales el juez queda vinculado para efectos de tomar una decisión lo más ajustada a derecho, ¿verdad? En ese sentido podemos iniciar señalando que la valoración de la prueba es una operación intelectual. Es una operación intelectual que realiza el juez con el objeto de establecer esa eficacia de las pruebas que han sido evacuadas. Es importante señalar que de esta definición nosotros podemos extraer varias características. En primer lugar, podemos señalar que se trata de una operación intelectual. Es decir, el juez, sobre la base del razonamiento y del análisis de esos elementos de prueba, va a tomar una decisión. No se trata entonces de una operación matemática o una operación mecánica en la cual el juez puede ingresar a un sistema computacional, por ejemplo, información o datos que le suplan esa labor de razonamiento que personalmente debe realizar el juez. Recordemos también, cuando vimos el tema de los principios probatorios, que son esos valores, esas reglas, esos principios que van a vincular al juez para efecto de desarrollar esa actividad probatoria que, como dijimos también anteriormente, como regla general, realizan las partes. Entonces, la valoración de la prueba va a implicar esa labor intelectual del juez, una labor de razonamiento a efectos de determinar, ¿verdad?, el mérito de esos elementos que han sido incorporados y desarrollados en el proceso y en el cual las partes van a amparar o han amparado las afirmaciones que han realizado, ¿verdad? Esa es la primera característica que podemos señalar de este concepto de valoración de la prueba, en el sentido de que es una operación intelectual, ¿verdad? En segundo lugar, es importante señalar que esa operación que realiza el juez tiene como finalidad determinar la eficacia de esos elementos de prueba que han sido evacuados en el proceso. El juez va a determinar a través de esa operación intelectual cómo se demuestran, ¿verdad?, esas alegaciones o si esas afirmaciones no han sido posible corroborarlas a través de la actividad probatoria. Y una última característica que también pudiéramos extraer de este concepto es que esa operación intelectual es realizada exclusivamente por el juez. La valoración de la prueba es una actividad que está reservada al juez, no a las partes. No son las partes las que van a determinar esa eficacia jurídica o esa eficacia probatoria de esa determinada prueba que incorporan al proceso, sino que es el juez, a través del razonamiento, quien va a establecer el mérito o el valor de esa prueba para efectos de tomar su decisión. Sin embargo, es importante mencionar que si bien esta es una actividad que la cumple el juez de manera exclusiva, no es menos cierto que las partes pudieran supervisar, toda vez que, como veremos más adelante, esa valoración de la prueba, esa actividad del juez está sometida a ciertas reglas, a ciertos límites, y las partes pudieran supervisar si esa labor que realiza el juez al momento de abocarse a la valoración de esa prueba, ¿verdad?, cumple o se ajusta con esas reglas que más adelante vamos a ver. Dicho sea de paso, el artículo 1169 del Código Judicial establece como una causal de casación en el fondo precisamente
los errores que pudiera cometer el juez al momento de valorar determinado elemento de prueba. Entonces es importante señalar y reiterar que la valoración de la prueba es una operación intelectual que realiza el juez y que tiene el objetivo de establecer, de determinar cuál es la eficacia de las pruebas evacuadas. Valorar la prueba consiste en evaluar si los hechos y afirmaciones alegados por las partes han sido corroborados, ¿verdad? Es importante también mencionarles que en la doctrina se identifican dos sistemas, dos grandes sistemas de valoración de la prueba legal o tasada y el sistema de libre convicción. Aquí ustedes podrán observar que nosotros, por razones de orden práctico y para efectos de explicar de manera un poco más efectiva y eficaz, hemos establecido tres sistemas, ¿verdad? Pero vamos a explicar, como podrán observar, que el sistema de la sana crítica en realidad es una derivación o una aplicación del sistema de libre convicción, solo que, ¿verdad?, sometido, como he mencionado, a ciertas reglas o ciertos límites que van a evitar que el juez pueda incurrir en algún tipo de arbitrariedad al momento de valorar esos elementos de pruebas. Tenemos entonces, como hemos mencionado, que existen dos grandes sistemas para los efectos de este curso y de esta presentación. Lo hemos dividido en tres sistemas con el único objetivo de detenernos a la postre en la explicación respecto del sistema de la sana crítica, que es el sistema en el cual descansa nuestra legislación. En ese sentido, la prueba tasada o prueba legal, como se le conoce también, consiste en el establecimiento por parte del legislador de un conjunto de reglas vinculantes mediante las cuales se limitan los elementos de pruebas utilizables para formar la convicción. Es importante mencionar que en este sistema el juez no realiza realmente una labor intelectiva, una labor de razonamiento, toda vez que esas reglas o esos valores asignados a los determinados elementos de pruebas vienen consignados de manera preestablecidas en la norma jurídica, de manera tal que para determinar el valor que le corresponde a determinado elemento probatorio, el juez acude a la norma jurídica para determinar o revisar qué valor tiene determinada prueba en el determinado ordenamiento jurídico, ¿verdad? En este sistema, entonces, es el legislador al momento de crear la norma jurídica quien le va a decir al juez qué valor tiene determinado elemento de prueba que ha sido incorporado al proceso, ¿verdad? Este sistema presenta algunas desventajas, los doctrinarios así lo han identificado. En primer lugar, convierte la tarea del juez de valoración de la prueba en una función mecánica. Hemos dicho precisamente que en este sistema el juez está desprovisto de esa labor intelectual porque esa labor o esa información que requiere el juez viene consignada de manera previa en la norma jurídica. Entonces el juez, en lugar de razonar o determinar cuál es el mérito que le corresponde a la prueba, sencillamente revisa la norma jurídica y ahí está la información de cuál es el valor que le corresponde a ese determinado elemento de prueba. Por otro lado, conduce a declarar como verdad una simple apariencia formal, toda vez que si esa labor de valoración no está precedida de un razonamiento, lógicamente el juez tendrá que declarar, ¿verdad?, una simple apariencia de verdad, una apariencia formal de verdad, ¿verdad? Toda vez que sobre la base de esos elementos de prueba que ya vienen con un valor preestablecido en la norma jurídica, el juez queda prácticamente obligado a declarar, ¿verdad?, esa decisión, tomar esa decisión de conformidad con un elemento cuantitativo, o pudiéramos decir un elemento cuantitativo de esos elementos de pruebas, a efecto de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, sobre la base de este sistema, el juez declara como verdad una apariencia formal. Por otro lado, se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia. Lógicamente, si la columna vertebral del proceso judicial descansa en la prueba
y en el mérito que pudiera extraerse de cada uno de esos elementos de prueba, y el juez no puede tomar esa decisión de acuerdo a su convicción, por ejemplo, o a la manera como esas pruebas lograron su convencimiento. Entonces habrá un divorcio, habrá un distanciamiento, una separación entre, lógicamente, la justicia y la sentencia, toda vez que la sentencia no se fundará en aspectos meramente jurídicos o valorativos de esos elementos probatorios, sino en una, digamos, decisión fría que viene preestablecida precisamente en esas normas que le otorgan determinado valor probatorio a esos elementos de prueba. Por otro lado, se estableció entonces que el juez ya no quedaba sometido o vinculado a ese valor o a esas reglas de valoración probatorias que establecían las normas jurídicas, sino que el juez tenía que tomar una decisión de conformidad a su íntima convicción, la libertad de su criterio, ¿verdad? Como era lógico, este sistema produjo muchos inconvenientes, toda vez que en muchas ocasiones las decisiones se tomaban de manera arbitraria, toda vez que era lo que el juez creía o lo que el juez consideraba. No había realmente un control sobre las decisiones o el ejercicio intelectual que realizaba el juez y, lógicamente, sobre las decisiones que tomaba el juez sobre la base de esos ejercicios. De manera tal que, entonces, sobre la base de esa situación, como es lógico, se lograron, se emplearon diversas críticas a este sistema. Entonces, el juez forma su convicción en base a la prueba producida y no se sujeta a reglas preestablecidas, como sí ocurría en el antiguo sistema de prueba tasada, el antiguo que acabamos de mencionar, de prueba tasada. El juez quedaba en libertad precisamente de valorar esas pruebas de acuerdo a su criterio, sin ningún tipo de reglas preestablecidas y sin ningún tipo de límites, ¿no? Entonces, en este sistema, como hemos mencionado, la ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. Hemos señalado que se trata de un sistema de íntima convicción, ¿verdad? El juez es libre de convencerse según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia de los hechos, valorando las pruebas según su leal saber y entender. Era lo que el juez entendía o lo que comprendía, ¿verdad? Y no había obligación, como era lógico, de fundamentar las decisiones, ¿verdad? Toda vez que esa decisión ya no se fundaba en el mérito que podía establecer el juez a través de ese razonamiento, sino en cómo el juez consideró que se acreditaron los hechos de acuerdo a su íntima convicción. El sistema de la sana crítica entonces logra o trata de establecer un balance entre el antiguo sistema de la prueba tasada o la tarifa legal y el sistema de la íntima convicción. En este sistema, si bien el juez goza con libertad, con plena libertad de convencerse de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Queda sometido a ciertas reglas. Estas reglas, como vamos a ver más adelante, eh, constituyen precisamente la lógica, el sentido común y el conocimiento científico. Son estos los límites a los cuales queda vinculado el juez en esa labor de valoración de las pruebas con el cual va a llegar posteriormente a su decisión.